Hola a todos, mi nombre es Lucía Montes, soy doctoranda de la Universidad de Málaga y en primer lugar es para mí un placer participar en el primer Congreso Internacional La Ciudad Contemporánea, los espacios urbanos en la península ibérica de los siglos XVIII al XX y que está vinculado a la red temática Transformaciones Urbanas en la península ibérica. Antes de comenzar, me gustaría expresar mi agradecimiento a los organizadores del Congreso y, por supuesto, a todas aquellas personas presentes, tanto por sus aportaciones como por su interés. El tema que hoy vengo a transmitiros es parte de una breve aproximación de mi investigación que estoy desarrollando en el Archivo Histórico Municipal de Antequera y que se enmarca dentro del programa de doctorado en estudios avanzados de humanidades en la Universidad de Málaga. Así que me encuentro en mi segundo año de doctorado, en donde abarcamos el estudio del abastecimiento y patrimonio del agua en Antequera en el siglo XVIII. Em, el tema de la ponencia o el título que os presento hoy es El patrimonio del agua en el ámbito doméstico del 700, en concreto las fuentes particulares de Antequera, que tiene los siguientes objetivos que voy a ir presentando en este breve tiempo de exposición con el que contamos. El primero y el más general son es examinar el modelo de gestión del agua en Antequera durante el siglo XVIII, y es que frente a la privatización del agua que hubo en la gran mayoría de ciudades españolas y europeas a finales de la modernidad, sobre todo ya a partir del siglo XIX en adelante, el caso de Antequera es muy interesante, ya que las autoridades municipales van a ejercer un control público del abastecimiento del agua potable urbano desde épocas pasadas hasta la actualidad, ¿no? En ningún momento hubo una privatización de ese servicio, pues lo que lo convierte en un caso de estudio muy singular. A raíz de aquí, pues vamos a abarcar la información que nos ofrece la documentación histórica desde diferentes perspectivas y en este caso, pues desde una perspectiva más social, cultural, antropológica, donde hemos dividido los objetivos en diferentes puntos. El primero de ellos, pues analizar la relación entre el acceso al agua y el bienestar social, porque la disponibilidad al final va a generar una calidad y una condición de la vida cotidiana más favorable de la sociedad antequerana del 700. También identificar esas implicaciones sociales en la gestión del agua en la ciudad y la construcción de percepciones de privilegio y desigualdad social. Y por último, y no menos importante, entender cómo el patrimonio hidráulico es un elemento estructurador del espacio urbano y de las relaciones hidrosociales que se generan dentro de él, además de conocer esas dinámicas de cooperación y conflicto vecinal que hay en el territorio con respecto al agua. Antes de comenzar a explicar los resultados de esta investigación, me gustaría contextualizar Antequera dentro del territorio. En este caso, pues Antequera se encuentra en el surco intrabético, se caracteriza por situarse entre sierras, aunque con una gran llanura fértil que está irrigada por diferentes puntos de agua de gran importancia, como es el río Guadalhorce, el río de la Villa, varios arroyos como el de la Adelfa, el de la Dehesa, arroyo del Alcázar y también pues, los acuíferos del Torcal dan una calidad del agua excepcional. En este caso pues tenemos dos nacimientos de agua muy importantes que son el de la Magdalena y el de la Villa, desde donde se nutren todas las fuentes particulares, públicas y de comunidades religiosas. Dicho esto, y en cuestión de precipitaciones, son bastante escasas, con periodos recurrentes de sequía en épocas pasadas y en la actualidad, y esto va a afectar pues, también a la demografía. Y es que, aunque Antequera tuvo un crecimiento exponencial en todo el siglo XVIII, llegando incluso a la cifra de 22.000 habitantes, que es bastante elevada para ser una ciudad también de una comarca, ¿no? No tan relevante, y sí que va a haber una regresión demográfica a partir de la década de 1760 y que viene ligada pues, a una serie de crisis de subsistencia debido pues, a las malas cosechas, periodos de sequía, epidemias, etcétera.
Y por último, en el margen derecho, pues lo que vemos es una planimetría, un primer boceto de aquellas arquillas o alcubillas que hemos ido identificando en la documentación histórica, que en este caso concreto, como os decía, se basa en el Archivo Histórico Municipal de Antequera, en concreto los libros capitulares, que son los que más información nos transmiten, aunque también hemos revisado las obras públicas, la sesión de secretaría, el catastro de Ensenada, de la cual no hemos eh, hallado resultados relevantes, y de lo que más o lo que mayor tiempo nos ha ocupado en los últimos meses ha sido los expedientes de agua y riego de todo el siglo XVIII, que es documentación contable, documentación administrativa, que nos habla de todas las cuentas de gastos en el sistema hidráulico, pues como digo, durante todo el siglo XVIII. He traído tres casos de estudio que, como digo, vamos a explicar de forma breve. Em, Antes me gustaría definir lo que para nosotros es una fuente o surtidor de agua particular, que es al final un punto de abastecimiento privado, de uso privado, vinculado a una vivienda para uso doméstico o para una institución religiosa. Y aquí, teóricamente, la forma de concederlo pues, va a ser a través de mercedes o de licencia. Las mercedes o favor, mercedes de gracia, son concesiones que se generan en torno a un favor, ¿no? Sobre todo a comunidades religiosas. Y las licencias se suelen otorgar más a particulares porque son autorizaciones administrativas que llevan un estudio previo por parte de las autoridades eh, para valorar si es posible o no justificar esa concesión de agua. Pueden ser ambas, tanto temporales como perpetuas, y sobre todo están sujetas a condiciones relativas al caudal natural, al mantenimiento de las cañerías y a las necesidades del suministro público. Esto significa que las fuentes particulares o de comunidades nunca fueron independientes del sistema hidráulico urbano, sino que estaban interconectadas. Y siempre, siempre las autoridades van a favorecer al bien común sobre el uso privado del agua. Dicho esto, pasamos al primer memorial presentado por doña María Teresa de Bilbao y Salcedo, que era viuda de Baltasar de Oribe, en el que solicita la concesión de una paja de agua procedente del caudal de la fuente de la Alameda y de la arquilla más inmediata a ella. Esta familia ya había contado tradicionalmente con agua, pero este suministro se había perdido hace 5 años atrás y ante esta situación pues hace una petición que va a ser revisada por el regidor, don Francisco Tomás de Santiesteban, que va a valorar diferentes mm, problemas, ¿no? En este caso, pues que solo el agua en ese caudal solo corre 2 días a la semana por la proximidad también de que hay un hospital junto a la vivienda particular. Entonces, para que no haya un perjuicio del abastecimiento público, la solución es o bien que se haga un uso alterno o que de día el agua vaya a la casa particular y de noche a la fuente pública para que la utilicen los vecinos y el ganado. Y finalmente se, se toma cargo de que esto fuese así, ¿no? Por la mañana, durante el día para el particular y durante la noche para el bien común. Este tipo de documentación también pues, nos hace preguntarnos por qué a una familia sí, otras no, por qué unas peticiones se otorgan u otras se rechazan. Y en este caso es que el marido de María Teresa de Bilbao y Salcedo pues, fue capitán y teniente de alcaide. Entonces, debido a esos méritos, una manera de reconocer o agradecer los servicios prestados a la ciudad, ¿no? Luego también tenemos un dato interesante y es que los costes de esta obra no correrán a cargo de la ciudad, sino del privado, debido a que efectivamente pues, se va a beneficiar un particular. Esto ocurre en 1739. Luego el segundo texto que os presento pues, reúne un amplio expediente administrativo que se inicia a partir de una petición de don Ignacio de Santiesteban para media paja de agua en su casa de la calle Lucena en 1752. Este documento es de vital importancia, ya que años después, debido a esta petición, se revisan
todas las concesiones de agua que hay en la ciudad a los particulares se aplican criterios más estrictos y se exige que no se conceda en adelante ninguna porción de agua a particulares o comunidades sin un reconocimiento previo por parte de los cañeros y de los maestros de agua. Para poder concederla, en primer lugar, hay que tasar económicamente el valor del agua que piden, eh, que esté aprobado por los comisarios de cañería y por el maestro de agua y finalmente pues que se traslade la licencia al particular. Este documento, como digo, es muy importante ya que en su interior encontramos todas las fuentes, un listado de todas las fuentes públicas, particulares y de comunidades religiosas que se abastecen del nacimiento de la Magdalena y del nacimiento de la villa. Por tanto, es un documento punto de partida para hacer un primer boceto de la red hidráulica del suministro urbano en el siglo XVIII y que al final será el precedente del que habrá en época contemporánea y de la actual, ¿no? Este documento también nos aporta datos muy interesantes, como por ejemplo el precio de la venta y de la renta anual de las pajas de agua, que luego pasaremos a verla. Por ejemplo, el nacimiento de la Magdalena, el caudal permitía, el caudal que corría eran de 8 dedos de diámetro, que hacía un total de 100 pajas de agua para todas las fuentes públicas, particulares y de comunidades. El valor de esta paja de agua era de 1.500. Por otro lado, el nacimiento de la villa, que regulaba 46 pajas de agua por los 4 dedos de diámetro de los tanores. En este caso, 1.300 reales sería el valor. Cada fuente pública necesita 4 pajas de agua y cada fuente particular suele tener una concesión de una paja de agua. En este caso, pues, de esas 146 pajas de agua totales de los dos nacimientos, nos habla el documento de que 19 pajas y media van en total para las particulares. En este caso, durante ese periodo, haciendo los cálculos, el precio de mercado de todas las pajas de agua de particulares son 27.850 reales y 835 reales y 14 maravedíes, que produce una renta estimada del 3%. Y así pues recordamos que cada paja de agua pues tiene un valor de venta de 1.400 y es como sale la cuenta. Por último, también tenemos documentación relativa a la concesión de mercedes de agua a las comunidades religiosas. Eso sí, no hay tanta abundancia en el siglo XVIII, sino que son concesiones de siglos precedentes, sobre todo XVI y XVII. ¿Por qué reciben los conventos mercedes de agua? Sobre todo por la antigüedad, por la función social. Aquí en este caso no es por mérito o reconocimiento, ¿no?, de alguna acción, sino más bien pues, por los servicios sociales y morales prestados a la comunidad y a los vecinos. Aquí pues volvemos a ver otras diferencias y es que los particulares pues obtienen licencias, como decíamos al principio, es para uso doméstico privado y que es más probable que esas concesiones sean revocables a las que se le otorgan a los conventos. Por supuesto, hubo abusos, conflictos, manipulaciones de las arquillas de agua y, como decía al principio, el control público o las autoridades siempre van a favorecer el abastecimiento en favor del bien común, ¿no? Entonces, hubo cortes de agua a fuentes particulares en momentos de escasez. Los comisarios de cañería y los maestros de agua siempre revisaban las arquillas para evitar esas manipulaciones, tenían llave propia, no así los particulares. Y lo que al final pues concluimos es que el acceso directo al agua va a generar una mayor comodidad, mejores condiciones de higiene, una seguridad, por supuesto es un marcador de estatus social y finalmente, también hay documentos donde la ciudad sabemos que concede en el pasado diversas porciones de agua de forma gratuita y esto va a generar pues, otros conflictos donde se va a intensificar la vigilancia, hay más autos de denuncia y ordenanza y al final, pues todo este cómputo de documentación pues, nos otorga un valor informativo muy, muy interesante. Ya para terminar,
las conclusiones que lo privado y lo público son un sistema interdependiente, que por supuesto el uso doméstico impacta en la red urbana, que este tipo de información o de estudio, o análisis de los modelos de gestión del agua en épocas pasadas nos ayuda a entender cuáles están desaparecidas, cuáles se ocultan en espacios privados, nos ayudan a reconstruir redes de abastecimiento, el uso cotidiano del agua y esas relaciones hidrosociales y de poder. Sin más, debido al poco tiempo del que disponemos, espero que pueda responder a todas las preguntas que me hagáis. Gracias.